La prehistoria es el periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras a los Homo sapiens, hasta las primeras sociedades complejas. Se considera que en esta etapa de la prehistoria se hace la intervención de la escritura, un evento que se cree que ocurrió en el Oriente Próximo alrededor de los años 3500 a.C. Como todo proceso, la prehistoria se comprende de diversos periodos. Se podría decir que se tiene una inexactitud cronológica que más bien nos obliga a considerar estos periodos como etapas progresivas de la evolución del hombre. Ahora bien, aquí incluimos la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra es el periodo durante el ser humano manejó sus mayorías de herramientas y se fabricaban de piedra y madera o materiales simples. Después sigue el Paleolítico, que es el periodo más largo de la Edad de Piedra, que inicia con la creación de, como ya lo mencionaba, sus primeras herramientas de piedra creadas por homínidos, y también se inicia la domesticación de los primeros animales. El Mesolítico corresponde más o menos a la última edad de hielo, es decir que en esta presenciamos el calentamiento de la Tierra hasta más o menos los estándares actuales. La humanidad desde entonces seguía siendo esencialmente nómada y conforme fueron evolucionando se dieron los primeros asentamientos y con ello se producen los primeros cementerios. Ahora encontramos el periodo neolítico. Durante este periodo se produce una verdadera revolución y evolución tecnológica, porque aquí ya empezaron a incluir lo que es la ganadería y la agricultura, el pastoreo, los cultivos, y por ende el cambio empieza a surgir, ¿no? Entonces se dan las primeras poblaciones humanas. Para mí esto sería muy importante porque aquí podemos observar que gracias a el arte rupestre, en la forma en la que se comunicaban, podemos decir que hasta el día de hoy ha servido como un lenguaje que seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, el arte rupestre o pintura rupestre se le conoce a los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas que reflejan lo imaginario de la humanidad primitiva, ¿no? Se consideran manifestaciones culturales que son muy antiguas, conocidas en nuestra historia como especie, ya que algunas datan más o menos hace 40.000 millones de años, es decir, de la última glaciación planetaria. Es interesante porque no en todos los continentes podemos encontrarlas. Bueno, se han llegado a encontrar, por ejemplo, en la Antártida se desconoce. Estas ilustraciones están muy relacionadas con los petroglíficos, las esculturas de grabados de dicha época, pero a diferencia, estas se han conservado en buen estado a pesar de los siglos, gracias a la protección que se les ha brindado. Entonces, técnicamente las pinturas rupestres son más o menos homogéneas. Las provenientes del Paleolítico muestran por lo general animales salvajes y líneas, mientras que en el Neolítico aparecen ya figuras humanas, huellas de manos y otras representaciones del entorno. La mayoría de los animales que se dibujaban o que podemos encontrar son mamuts, bisones, caballos, ciervos y renos. A menudo estos son heridos con flechas o lanzas de cacería. Entonces, como lo mencionábamos en lo primero, ellos ya empezaron a fabricar sus primeras armas y herramientas. Ahora bien, ellos, para plasmar estos dibujos, es interesante que se ha descubierto que estos dibujos fueron hechos con materiales muy similares. Se podían elaborar con pigmentos de carbón, vegetal, heces y otros fluidos corporales como la ermita, arcilla y óxido de magnesio.
Ahora bien, la pintura del Neolítico suele compararse con el arte paleolítico y por lo tanto podemos rescatar algunas diferencias en la pintura neolítica, que sería que encontramos una mayor variedad de temas. La figura humana gana gran importancia sobre los animales porque vemos cómo es que nos exponen, cómo es que se organizan para la caza. Estas figuras se vuelven más estilizadas y máximas al simbolismo en vez de naturalistas. Se organizan en múltiples elementos de representación de escenas, aparecen más elementos de la naturaleza asociados a la fertilidad. También las pinturas que nos muestran son más monócromas, se usa un solo color en cada figura y no varios como sucedía en el Paleolítico. Su arquitectura, podemos decir que los materiales más comunes utilizados durante el periodo incluyeron la madera gruesa, las cañas, la arcilla, piedras y troncos de árboles. Las técnicas de construcción varían de una cultura a otra, pero en Asia Central predominaban los ladrillos y el barro, y las estructuras de la construcción de Europa utilizando métodos más de barro. Dando un salto al tiempo nos encontramos con la Escuela de París, que es un término utilizado para describir a un grupo de heterodoxos de artistas franceses y extranjeros que trabajaron en París durante la primera mitad del siglo XX, pero también situó esta ciudad como centro del arte hasta la Segunda Guerra Mundial y como símbolo del internacionalismo cultural. En diversas ocasiones en la Escuela de París se han incluido algunos artistas asociados a movimientos del arte moderno, cuyo origen era París, pero desde ese entonces se puede también recalcar el surrealismo, pero en un sentido como que más estricto, que se refiere a la comunidad de internacionalidad de artistas modernos que vivieron y trabajaron en París entre las dos guerras mundiales. Durante la Escuela de París La Escuela de París trajo consigo una serie de movimientos artísticos. Uno de ellos es el fauvismo, o también conocido como fauvismo, que fue un movimiento artístico de origen francés que se desarrolló entre 1904 y 1908. Este movimiento se debe a que los artistas de este movimiento utilizaban colores saturados de formas provocativas y figuras un poco más simplificadas. Este se basaba más en el color y en el modelo RYB, que diferencia de los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y en los secundarios violeta, naranja, verde y los complementarios. A partir de este conocimiento se buscaba una relación entre los colores que trascendían de la mera representación fiel de la realidad, y aún más allá de las coincidencias también se pueden encontrar distintas divergencias entre los distintos pintores del fauvismo, principalmente por los temas que elegían, porque pues cada uno trataba de representar de distinta forma. Algunas características de este es que se comenzaron a utilizar diferentes colores dentro de un mismo cuadro para evidenciar la profundidad, los contornos de los dibujos, las superficies, las texturas, la luz, la sombra. En muchos casos las formas se delimitaban con contornos oscuros, lo que iba en oposición a la pintura académica que difuminaba con los contornos para hacer las figuras más realistas. Se dejaban de lado los conceptos y técnicas como el ser realista, la perspectiva, el claro oscuro, el modelo, mientras se le da más protagonismo al color. Se caracterizaban mucho las figuras humanas y objetos. Se deja de representar la realidad de los elementos mínimos y esenciales y no partir como de ser perfecto. Ahora bien, el expresionismo, surgido durante los siglos XX en el país germano,
Se define como un movimiento de vanguardia caracterizado por representar la subjetividad distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando así de manera contraria a los principios de la objetividad del impresionismo. Esta corriente se adentra a lo más profundo de los sentimientos, ideas y también las emociones del individuo, donde se afloran de temáticas obscuras y tabús como frutos de lo que se estaba viviendo en ese contexto histórico. Se extendió rápidamente a otras artes como son la geografía y las culturas. Se caracterizaba mucho porque visualmente se utilizaba la luz y la perspectiva en un segundo plano que alteraba de manera intencional. La improvisación de pinturas. Los artistas expresionistas no realizaban ningún trabajo previo a su obra final, todo era al momento. Los expresionistas otorgaron el arte un papel redentor, lo consideraban una liberación de sus sentimientos más ocultos. Encontramos el cubismo, que fue un movimiento vanguardista desde inicios de los siglos XX, que se caracterizaba por el uso dominante de las figuras geométricas, como son los rectángulos, triángulos, cuadrados y en especial, como su nombre lo dice, los cubos, de donde se toma su nombre. Su objetivo es romper con la presentación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. En cuanto a sus características, podemos decir que tenían una visión analítica y una profundidad espacial, como ya lo mencionábamos, el uso de figuras geométricas, la incorporación de varios ángulos en un mismo plano, la preferencia por las líneas rectas y aplicación de técnicas como son el collage. El cubismo constaba de 3 fases, que era el cubismo cesiano, el analítico y el sintético. El cubismo cenaciano, también conocido como procubismo, se caracterizó por la influencia de los trabajos del artista plástico Paul. El cubismo analítico se denomina también como cubismo hermético y se identificó con la descomposición de formas y de las propias figuras geométricas que se utilizaban para reordenarlas de una forma diferente y en sucesivos planos y superpuestos planos. Y por último, el cubismo sintético se caracterizó por el uso de colores y formas